noche a la hora 19 en el auditorio del Sodre, con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, se realizará el lanzamiento oficial del diálogo social sobre protección y seguridad social promovido por el gobierno sin la participación de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. El presidente Orsi se va a reunir mañana a la hora 11 con el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, para hablar sobre la decisión de su colectividad de no participar del diálogo social, y también recibirá por separado a los presidentes del Partido Nacional, Álvaro Delgado, del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Identidad Soberana, Gustavo Salle. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones, probables tormentas. Va a estar ventoso, eso sí, dice Inumet, con los vientos soplando del sector norte al sur entre 20 a 40 kilómetros por hora. Estamos viendo allí las cámaras, va a estar fuerte soplando el viento con rachas de 50 a 60 kilómetros. Hay una advertencia amarilla, tormentas, dice Inumet, puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Frente frío, dice, ingresa al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Se va a continuar monitoreando, estamos viendo allí el mapa, en la zona del país afectada entonces por esta advertencia amarilla. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras. Hay trabajo de hormigonado hasta las 6 de la tarde. En Belsen, entre Colombes y Ámsterdam, hay hormigonado, en este caso hasta las 20. Y en Luis de la Torre, entre Carlos Maeso y Benito Lamas, también hormigonado hasta las 20. Vemos ahora los títulos que se destacan. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que la empresa Heath Global, responsable de la planta de hidrógeno verde que se ubicará en Paysandú, accedió a realizar una reingeniería total del proyecto para atender los reclamos planteados desde Argentina. La Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén, que el gobierno de la calle Pou inauguró poco antes de finalizar su mandato, no tiene actividad ni presupuesto para funcionar. La Oficina Nacional del Servicio Civil conmemoró 40 años de existencia y en ese marco se destacó el papel rector de la gestión humana del Estado uruguayo, con avances en transformación digital, equidad de género y formación profesional de los funcionarios públicos. Con 75 votos en la Asamblea General Legislativa, la ex jueza penal Mariana Mota fue designada como nueva directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La otra candidata, la ex fiscal Gabriela Fossati, logró una sola adhesión, hubo 41 votos en blanco y 6 anulados. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que cuando se levante la alerta roja por frío polar, el gobierno aprobará un nuevo decreto para mantener en funciones el operativo interinstitucional de asistencia a personas en situación de calle. Al menos 20 personas fallecieron pisoteadas en una avalancha en un centro de distribución de ayuda operado por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza en el martirizado enclave palestino. Esta noche a partir de la hora 19 y con la presencia del presidente Yamandu Orsi, el gobierno va a estar realizando el lanzamiento del diálogo social sobre protección y seguridad social sin los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que anunciaron que no van a estar participando. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, se mostró doblemente sorprendido por la decisión de la oposición de no participar de este diálogo social. El jerarca dijo que la primera sorpresa es que cuando se presentó la hoja de ruta del diálogo social no hubo ningún planteo sobre la cantidad de delegados partidarios, y la segunda es la propia negativa a dialogar, que a su juicio es algo que hay que preservar en una sociedad democrática.
primer lugar, yo diría con una doble sorpresa, porque hemos tenido diálogo con todos los partidos políticos a lo largo de estos meses. Comenzamos a trabajar de cara al diálogo, que es una promesa que se realizó a la ciudadanía durante la campaña electoral y que fue un compromiso de gobierno en particular. Y en todo momento nos plantearon una excelente voluntad de participar. De hecho, varios de estos partidos habían ya designado sus delegados al diálogo social. Por lo tanto, nos toma con sorpresa. Yo diría sorpresa por el procedimiento, porque había espacios de intercambio y de diálogo ya instalados con los partidos políticos. Y en su lugar, yo diría una sorpresa más sustantiva, que tiene que ver con negarse al diálogo. En un país que cultiva la democracia como un valor, en un país que nos diferenciamos de la región muchas veces, yo diría en este momento del mundo, por tener una convivencia democrática sostenida en la capacidad de tener puentes entre los distintos espacios políticos, lo que estamos convocando no es a un acuerdo, es un diálogo. No surgió ninguna discrepancia vinculada a la integración, para lo que además estuvimos extremadamente abiertos. De hecho, desde la sociedad civil nos hicieron algún planteo que consideramos a lo largo de estos meses al respecto, y por supuesto estamos abiertos a la integración de otros actores, y si se considera pertinente incorporar más delegados de los partidos políticos también, en un accionar que tiene, vuelvo a repetir, esto es un diálogo, no se vota. La hoja de ruta que se le presentó a los partidos políticos y a los otros actores sociales era eso, una hoja de ruta en consulta, para consultarlo con ellos y recibir aportes al respecto. Se recibieron, se transformó la hoja de ruta, se incorporaron cambios. Bueno, no hubo un cambio proveniente de los partidos políticos que nos orientara en otra dirección. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se va a reunir mañana a la hora 11 con el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, para hablar sobre la decisión de su colectividad de no participar del diálogo social. El mandatario también se va a reunir por separado con los presidentes del Partido Nacional, Álvaro Delgado, del Partido Independiente, Pablo Mieres, y Ojeda dijo que si el presidente los convoca es porque seguramente haya concesiones recíprocas. En el día de ayer yo recibí comunicación de la Secretaría del presidente Orsi convocándome en nombre del Partido Colorado, en calidad de secretario general, a una reunión mañana en la Torre Ejecutiva. Obviamente no me adelantó los temas, pero resultaba bastante obvio que tenía que ver con cuestiones vinculadas a nuestro anuncio de no participar en el diálogo social. Así que mañana en la mañana allí estaremos, seguramente conversando. Según yo sé, estará solamente el presidente, eso fue lo que nos adelantaron en la comunicación, así que iremos a escuchar como corresponde, porque como dijimos el lunes, estamos para dialogar. ¿Hay expectativa de que cambien algo la base del llamado y la convocatoria? Bueno, yo parto de la base de que si el presidente nos convoca para conversar alguna salida de esto, habrá concesiones recíprocas como en todas las transacciones, ¿no? Eso es lo natural. El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga Vidal, en la media hora previa de la Cámara Alta hizo una encendida crítica del llamado al diálogo social porque va, dijo, contra un tema que la gente laudó a través de una consulta popular y acusó al gobierno de intentar buscar distraer la atención de los temas que le interesa a la población como la seguridad pública. Que se dejen de zarasear, dijo. El Partido Nacional siempre participó del diálogo, siempre. Siempre, por supuesto, lo entendió conveniente para la ciudadanía. Pero entendemos que volver a discutir sobre la seguridad social, que es uno de los temas que se plantea en la convocatoria, es absolutamente improcedente, absolutamente improcedente. Entiendo que hasta configura una especie de falta de respeto a la opinión pública. Volver a girar sobre un tema que se discutió sobre varios años, que se convocó también a expertos, a delegaciones, a organizaciones, y que se tradujo al final en una reforma de la seguridad social seria que llevó adelante el anterior gobierno. Por tanto, me parece improcedente. Nadie puede ser ajeno, nadie puede desconocer que era una papa caliente que se pasaba de administración en administración hasta que llegó el anterior gobierno, que sin medir costos políticos le puso el cascabel al gato y llevó adelante esa reforma que era necesaria y que era impostergable. Y no solo eso, sino que el Frente Amplio y el PIT-CNT quisieron trancarla mediante un plebiscito que por supuesto no prosperó en las urnas y el 61% de la población le votó en contra. Por tanto, la ciudadanía acompañó la reforma impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Quizá lo que hubo es un error en la invitación.
y en lugar de invitar al diálogo sobre la seguridad social, era invitar al diálogo sobre la seguridad pública, que sí es un tema de carácter urgente y que todos los uruguayos están esperando medidas de carácter urgente. El diputado Felipe Schipani, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, sostuvo que la negativa a participar en el diálogo social propuesto por el gobierno se sustenta en que no se puede legitimar un espacio en el que la incidencia de los partidos políticos es nula. Schipani dijo que su colectividad está abierta a una contrapropuesta, pero que hay señales negativas desde el gobierno, que respondió con agravios, dijo, a la decisión colorada. Para el legislador, además de las cuestiones de forma, respecto a la subrepresentación de los partidos, hay cuestiones de fondo porque algunos temas ya fueron laudados. Estamos dispuestos a dialogar y a conversar. Si hoy el presidente nos convoca a la torre ejecutiva, allí va a estar el secretario general del Partido Colorado. Lo que no podemos es legitimar un espacio en donde la incidencia que tenemos los partidos es nula. Lo que decimos es que algunas señales que ha dado el gobierno no son para nada positivas, porque se ha incurrido en el agravio, ¿no? Que el secretario de la presidencia diga que actuamos con soberbia, cuando nosotros dimos nuestro punto de vista, no agraviamos a nadie, o que el presidente de la Cámara de Diputados diga que actuamos con deslealtad institucional, es muy fuerte, o que un senador diga que somos dirigentes de miniatura. Yo creo que no estamos contribuyendo a través del agravio a invitar a la oposición a dialogar, ¿no? Sobre la crítica del senador Pedro Bordaberry, que no fue consultado para tomar la decisión de no participar en el diálogo social, Schipani dijo que no es de recibo porque pudo haber ido al comité partidario. Reconoce que hubo conversaciones con el resto de la oposición, incluido Cabildo Abierto. Cabildo tomó otra opción, otra opinión, y está en todo su derecho a hacerlo. Yo no quiero dramatizar la divergencia, el disenso. Hemos estado en muchas oportunidades en la vereda opuesta a Cabildo, siendo parte del gobierno. Y yo creo que Cabildo Abierto está llamado a integrar la futura coalición republicana. Por eso creo que los dirigentes de la coalición tenemos que ser muy cuidadosos en no ingresar en la escalada de agravios o de calificaciones, porque en definitiva estoy convencido que vamos a necesitar de Cabildo Abierto en el futuro. Vamos al Parlamento ahora, está nuestra periodista Abril Mederos. Muchos temas allí han surgido durante toda esta mañana. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Exacto, sí, una agenda amplia aquí en el Parlamento, pero con el foco central puesto en la rendición de cuentas, porque desde las 9 de la mañana es que la Cámara de Senadores de la República, donde nos encontramos ahora, está tratando y se va a proceder a votar el proyecto de rendición de cuentas del ejercicio 2024, que ya pasó por la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción allí y hoy procede a tratarse en la Cámara Alta, recordemos, con el apoyo en general de todos los partidos políticos, pero sin los votos de la oposición para uno de los puntos centrales de este proyecto, que tiene que ver con el aumento del tope de deuda propuesto por el Poder Ejecutivo en unos 3.000 millones de dólares, algo con lo que la oposición discrepa. Como les decía, hace ya varias horas viene tratándose, hablábamos más temprano con el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, que cuestionaba justamente esta negativa de la oposición a acompañar este punto que tiene como fin darle mayor margen de andamiaje económico al Poder Ejecutivo en este año. Tenemos un país que es más desigual que hace 5 años, que tiene más dificultades de acceso a la salud, a la educación. Un país donde aumentó la indigencia, aumentó la pobreza infantil, ha aumentado el número de personas en situación de calle y además tiene el mayor déficit fiscal en los últimos 35 años, el mayor gasto público y aumentó la deuda bruta y la deuda neta. Lo que ha planteado el ministro es que va a establecer una estrategia, sobre todo para recuperar los niveles de inversión y crecimiento, con los cuales es imposible sino sostener la matriz de protección social y justamente aplicar políticas hacia los sectores más vulnerables. Y en ese sentido nos parece poco razonable que
la oposición, que era quien gobernaba y quien en definitiva tomó estas decisiones que nos llevaron a el actual gasto público, donde el gobierno anterior no cumplió ninguna de las metas fiscales que se había propuesto, ni las metas de endeudamiento, ni de gasto, ni de déficit, que no voten. Es decir, no tiene una explicación racional, simplemente como se ha venido comportando hasta ahora, sobre todo el Partido Nacional, poniendo el palo en la rueda. Y en estos momentos está hablando el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio sobre rendición de cuentas. Vamos a ver, escuchar un poquito. Reconociendo el crecimiento del empleo respecto al año 2019, entre 2019 y 2024, aunque los ingresos promedios crecieron, lo hicieron a tasas más bajas y favorecieron desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos. Mientras el primer decil, el 10% más pobre de los hogares, experimentó una caída anual del 1% en promedio de sus ingresos per cápita, los deciles 2 al 8 exhibieron crecimientos marginales que oscilaron entre el 0,1 y el 0,4 en promedio anual. En sentido contrario, el 20% de mayores ingresos registró aumentos más significativos, con un crecimiento anual del 0,4. Bien, esto está pasando ahora. En el Senado vamos a volver allí cuando Abril lo considere oportuno. Entre tanto, les contamos que más de 100 dirigentes colorados de todo el país repudiaron mediante una declaración el rumbo fusionista con el Partido Nacional, que a su entender promueve el secretario general del partido, Andrés Ojeda. Los dirigentes están cuestionando la creación a nivel nacional de la coalición republicana para el 2029. Ante el intento de desdibujar al partido bajo banderas ajenas, convocamos a todos los ciudadanos identificados con la tradición vallista a levantar con firmeza la divisa colorada. Es hora de renovar con coraje, no de disolverse, dice la declaración que circula desde este martes y ya cuenta con 113 firmas de apoyos, pero que se siguen sumando. A la cabeza figura Eduardo Facio, que el sábado en el diario El Día, fundado por José Valle Ordóñez en 1886, escribió sobre el creciente rechazo al fusionismo. También suscriben el ex compañero de fórmula de Robert Silva para la interna colorada, Flavio Arguindegui, y la ex precandidata presidencial Zaida González, que votó por Yamandu Orsi en el balotaje. Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con los ideales republicanos de libertad, justicia social, democracia y laicidad, señala la declaración, rechazando el vaciamiento doctrinario del partido y la sustitución de sus principios por eslóganes oportunistas o alineamientos conservadores ajenos a nuestra historia y a las necesidades del país. El manifiesto reivindica la autonomía política y electoral, ya que sostiene subordinarse a otras fuerzas o estrategias implica entregar la soberanía colorada. Referido esto último a la competencia electoral de mayo, bajo el lema Coalición Republicana en 3 departamentos y el apoyo explícito a candidatos blancos en otros territorios. Por eso rechazan toda fórmula electoral que implique comparecer bajo otro lema que no sea el del Partido Colorado. Señalan que el fusionismo solo sirve a quienes buscan disolver al Partido Colorado y transformarlo en una fuerza subordinada a otra hegemonía, y piden que frente a esta amenaza todos los colorados, y en especial a dirigentes y convencionales, que asuman públicamente su posición. Y el diputado colorado Felipe Schipani dijo que hay que ser cautelosos en la definición sobre un lema común con blancos o independientes en las elecciones nacionales, porque en política hay sumas que pueden restar. Recordó que el planteo de los colorados es comparecer como coalición republicana en las departamentales, lo que no fue aceptado por los nacionalistas en mayo pasado. Lo que el Partido Colorado ha definido es que nosotros queremos coalición republicana en los 19 departamentos en las elecciones departamentales. Lo planteamos para esta instancia, lamentablemente no hubo acuerdo y el resultado es que en el departamento de Río Negro y en La Valleja gobierna el Frente Amplio. Si hubiéramos ido en coalición no hubiera pasado eso. Distinto es el esquema de la elección nacional, porque las reglas son distintas, porque hay una segunda vuelta, porque es la segunda vuelta la instancia para todos apoyar al candidato más votado de la coalición en la primera. El debate sobre el lema común, bueno, es un debate que está planteado, no lo negamos,
pero hay que darlo, bueno, teniendo presente todos los elementos, porque en política 1 más 1 no es 2, y hay sumas que pueden restar. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso en tomar una decisión política en el sentido de ir hacia un lema común. No me niego a discutirlo, pero creo que hay que hacerlo con elementos, hay que hacerlo con datos. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que la empresa HIF Global, responsable de la planta de hidrógeno verde que se va a ubicar en Paysandú, accedió a realizar una reingeniería total del proyecto para atender los reclamos planteados desde Argentina. La jerarca destacó que el objetivo es avanzar lo más rápido posible para la concreción de esta iniciativa que fue anunciada hace más de 2 años. Hay varias carteras del gabinete trabajando con la empresa. La empresa fue de recibo en el sentido de planteamientos que le hicimos, no solo con requerimientos a nivel nacional, sino requerimientos también de lo que Argentina nos había planteado como una preocupación. La empresa hizo una reingeniería, digamos, de su proyecto original y están trabajando en diferentes ámbitos públicos para ir cerrando partes que tienen que ver con el negocio. Habrán tomado conocimiento porque salió en la opinión pública que el tema de ambiente en principio estaría bastante avanzado. También están trabajando con UTI y con ANCAP, la parte que le toca en lo que tiene que ver con la parte de energía. Y bueno, estamos siguiéndolo muy mancomunadamente a nivel de presidencia y de los ministerios y trabajando con la empresa porque, entre otras cosas, nos pusimos un cronograma de trabajo que tiene que ver con que tenemos que avanzar lo antes que podamos para poder definir un proyecto que además fue anunciado hace más de 2 años y que no había tenido ninguna concreción. Entonces nos pautamos, además de trabajarlo con ejes estratégicos de esta administración, como son el tema ambiental, social y económico, también ponernos un cronograma de trabajo para resolver si se sí o si no. Pero lo cierto es que venimos trabajando muy bien y que la empresa ha recibido de muy buena manera en su proyecto los requerimientos de esta administración. La Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, hablamos de la ANI en Jerusalén, que el gobierno de la calle Pou inauguró poco antes de finalizar su mandato, no tiene actividad ni presupuesto para funcionar. La ANI tiene un déficit de unos 8 millones de dólares y sus prioridades para el próximo presupuesto son otras. Existe una oficina física, pero esa oficina nunca tuvo funcionamiento porque nunca tuvo presupuesto en sí, más allá de haber pagado el alquiler y más allá de los cursos virtuales. En realidad aquí lo que hay es un acuerdo, o sea, lo relevante es un acuerdo entre la ANI y esta universidad que fue definida por el Poder Ejecutivo anterior y en realidad nunca tuvo presupuesto, no sé por qué, en el plan presentado por las autoridades anteriores para que en sí funcionara la oficina. ¿Está previsto otorgarle presupuesto en esta administración? A ver, nosotros este año la ANI tiene un déficit de 8 millones de dólares, con lo cual no tenemos capacidad para aumentar el presupuesto en nada y obviamente estamos en conversaciones para presentar al Parlamento, o sea, estamos en conversaciones con el Poder Ejecutivo, el presupuesto de 2026 a 2029. Al día de hoy todavía no tenemos claro cuál va a ser el presupuesto de funcionamiento de la agencia y tampoco todavía podemos elaborar los planes de 2026 en adelante. En la situación de déficit que tiene la agencia, lo que hemos definido es que lo que no queremos recortar y lo que queremos mantener son las herramientas icónicas de la agencia, Sistema Nacional de Investigadores, Timbo, sistema de becas, fondos de investigación horizontales, los apoyos que damos a las empresas. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INIA, presentó hoy una iniciativa que busca promover la innovación y vincular entre sí a diferentes sectores de la investigación, así como incorporar al sector productivo. El programa se llama Conexionar Innovagro y cuenta con el respaldo de la ANI, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en la presentación se dieron a conocer hoy 5 casos exitosos que tienen que ver con riego, control de la garrapata y alimentación bovina. Innovagro es una modalidad de financiación que tenemos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Son instrumentos que promueven la innovación con 2 modalidades. Uno, vincula sectores de investigación que están repartidos en Udelar, el INIA, el Clemente Estable, el Pasteur, etc. Y el segundo, modalidad 2, incorpora el sector productivo a empresas del sector agro. Hasta ahora ha habido 8 lanzamientos del Innovagro. Se han manejado hasta ahora unos 3,5 millones de dólares y esta convocatoria de 2025 va a implicar una inversión de 1.350.000 dólares
Y bueno, siempre está en los temas priorizados por el sector agro en el país. Hoy se presentan 5 casos de éxito. Vamos a tener 3 de riego, 1 de garrapata y 1 de alimentación bovina que se alimenta a partir del alperujo que genera el sector olivícola. Con una inversión del entorno del $1.000.000, científicos uruguayos desarrollaron la primera vacuna contra la garrapata bovina del país. Esta vacuna ya fue probada con resultados prometedores en ensayos a campo y desde noviembre va a ser aplicada en miles de animales. Esta es parte de un desarrollo que venimos realizando ya desde hace un par de años, donde el objetivo era justamente aplicar técnicas novedosas, innovadoras, es decir, llevar la ciencia al campo. En este sentido quisimos abordar una problemática muy importante para el país y la región, como es la problemática de la garrapata. Y bueno, nosotros hemos estado avanzando en ese desarrollo, hemos tenido resultados de ensayos a campo realmente muy prometedores de lo que es la eficacia de la vacuna, de manera que pueda funcionar como una herramienta más y complementaria a las herramientas que hay hoy en el mercado para el control de esta plaga, que está siendo cada vez más difícil de poder controlar, porque bueno, la garrapata lamentablemente viene adquiriendo resistencia a lo que es el uso de acaricidas, que es el típico compuesto que se usa para su control, y bueno, cada vez el productor se encuentra en una situación que, bueno, cada vez tiene menos herramientas, por lo cual el incorporar una herramienta biológica como es una vacuna, realmente es un aporte muy significativo. La inversión para esta vacuna hasta el momento ronda el $1.000.000. Se probó en 2 ensayos a campo y en noviembre está previsto un ensayo a una escala piloto en miles de animales en diferentes lugares del país. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. Con 75 votos en la Asamblea General Legislativa, la ex jueza penal Mariana Mota fue designada como nueva directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La otra candidata, la ex fiscal Gabriela Fossati, logró una sola adhesión. Hubo 41 votos en blanco y 6 anulados. Para la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, la ex jueza es invotable desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, la legisladora Frente Amplista Constanza Moreira argumentó que la trayectoria y el currículum de la nueva directora designada eran imbatibles. Nosotros a Mariana Mota habíamos decidido no votarla porque es desde el punto de vista jurídico institucional invotable. ¿Por qué le parece invotable? A mí no me preocupa que lo hayan presentado todas las agrupaciones de derechos humanos, de familiares, Crisol, toda la misma composición, con todo respeto, pero toda la misma composición político-ideológica. Eso no me interesa. Ya estuvo 5 años en la Institución de Derechos Humanos y el otro día, cuando hizo la ponencia, la verdad que fue pésima la ponencia. Primero porque leyó todo el tiempo, una persona que aspira a ese cargo por lo menos tiene que saber lo que está diciendo, pero además más del 80%, yo diría más del 90% se refirió exclusivamente al tema de los detenidos desaparecidos. Ella es una representante absolutamente sesgada y reitero que sus antecedentes institucionales no me permiten respetar su actuación. Su persona sí, obviamente, pero no su actuación. Era el nombre que como Frente Amplio nosotros disponibilizamos allí para un acuerdo interpartidario que costó mucho sacar. Sin duda, desde el punto de vista de su trayectoria, de su currículum, era imbatible como candidata, pero luego siempre se hacen consideraciones políticas que no son sobre la persona, sino que son sobre los derechos humanos. Es una institución que está en problemas y nos parece que la incorporación de Mota es muy importante para devolverle prestigio, potencia, dignidad y bueno, prontamente tendremos además que designar al sustituto, la sustituta de Leñani, que también se fue de la institución. Entonces, y después dar cuenta de todo el proceso que significa la denuncia por acoso laboral a su presidenta, la denuncia de los funcionarios. Hay mucha cosa que hacer por la institución, pero ahora hay que terminar de completar ese directorio. Y en diálogo con MBD Noticias, Mariana Mota criticó que para definir la actual integración de la institución no se le haya dado participación a las organizaciones sociales. Adelantó también que la semana próxima se va a reunir con el renunciante director, hablamos de Wilder Tyler, para comenzar allí la transición.
sé que hay diferentes dificultades, como mencionaste, desde el ámbito de la mirada de los funcionarios, desde las dificultades o las observaciones que ha tenido a las diferentes organizaciones, la sociedad civil en general, en cuanto al funcionamiento o al rol que ha desempeñado la institución en este tiempo. Decir que vuelva a ser como antes es muy pedante de alguna manera, o sea, no es la idea, sino, bueno, tratar de amalgamar el funcionamiento de la institución con las finalidades que tiene previstas por la ley, por su ley madre y por las otras leyes que le han conferido otras competencias. O sea, tiene muchas competencias. Hay que dotarla de más profesionales y técnicos bueno, que la integran, ¿no? Sé que algunos se fueron, pero eso debería ser una constante. En la medida que la institución va desarrollando y desplegando sus funciones, tiene que ir incorporándose más funcionarios, o por lo menos lo suficiente como para poder desarrollar adecuadamente la función. Con Wilder le mandé un mensaje, o sea, justo él me mandó un mensaje de saludo y yo le respondí diciendo que me interesaba primero que nada hablar con él, justamente para que me cuente lo que cree necesario que sepa, porque obviamente es una transición, una transición de su cargo, pero de las funciones específicas de búsqueda que son bien importantes, así que tenemos pautada una reunión para la próxima semana, tenemos que fijarla, pero bueno, acordamos eso. Y después sí, de las organizaciones, sí, la verdad que eso es una satisfacción personal. Siempre he tenido el apoyo de ellas y eso me llena de mucho de satisfacción, claramente. En realidad debería ser una constante. La institución debería, si bien es el vínculo y el diálogo que tiene constantemente con las organizaciones, más allá de que este vínculo y este diálogo ha decaído, como decía al inicio, debe fortalecerse, pero además debe ser una ventana de escucha a las organizaciones, y eso también debe verse reflejado en la forma en que se propone si se designan los integrantes del Consejo Directivo. Eso es algo que se quebró en la anterior designación y debería volverse a eso. Vamos a conocer algunas de las primeras repercusiones de este nombramiento. Vamos a conocer qué dice la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que propuso el nombre justamente de la ex jueza Mariana Mota, y allí con ellos está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosina. Así es, hay que recordar que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos fue una de las organizaciones que propuso a la ex magistrada Mariana Mota, quien estuvo en el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos entre 2017 y 2022. Y para conocer estas primeras impresiones tras la votación de la que daban cuenta hace minutos ustedes allí de Mota en el Parlamento, estoy con Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares. Bueno, ¿cuáles son las primeras reflexiones, Javier, después de esta votación de ayer? Son buenas porque nosotros tenemos gran confianza en, digamos, la actitud de Mota que ha demostrado en los años que estuvo, y necesitábamos gente idónea en el tema, ¿no? Estos son temas muy delicados y muy necesarios de compromiso de que resolverlos, ¿no? Más allá que, bueno, todos los partidos políticos se han expresado en favor de la lucha de desaparecidos y todo lo demás, de aporte, pero bueno, no todos hacen la misma fuerza. Un poco la votación lo refleja, la primera. Si estamos todos de acuerdo que queremos resolver el tema, queremos aportar, si nosotros proponemos, en este caso a Mariana Mota, bueno, votala. Porque ¿qué va a votar? ¿Te abstenés? ¿No votás? ¿Votás en contra? Se ve que no hay mucha intención, pero bueno, es positivo que se haya votado, y ahora, bueno, a trabajar, a seguir trabajando. Porque justamente, Javier, la renuncia de Wilder Tyler preocupaba porque era la persona del Consejo que se encargaba sobre todo de temas del pasado reciente. ¿Con Mota le das tranquilidad que, digamos, esa línea de trabajo continuará? Sí, claro. Ella va a continuar en esa línea. Para eso, digamos, estábamos de acuerdo. Digo, ¿a quién vamos a poner que ya esté empapado en el tema, que conozca,
que conozca cómo trabajar, ha trabajado con los antropólogos, ha trabajado en la institución, más allá que la institución, bueno, se ha creado por ley, pero no se han respetado, digamos, las opciones del funcionamiento de esa secretaría. No se ha seguido estrictamente la ley, se ha votado como si fueran partidos políticos que cada uno tenía su cuota, y no es esa la institución. La institución es la que se encarga de vigilar, de trabajar, de mejorar todo lo relativo a los derechos humanos, y los derechos humanos es muy amplio en muchas cosas, no es solamente el tema de los desaparecidos, más allá que es una rama. Hay muchas cosas a resolver y, bueno, necesitamos gente que se preocupe por todo, ¿no? El tema de los derechos humanos, que el trabajo, que la salud, que los jóvenes, como se ha hecho en otros tiempos, que se preocupaba y se denunciaba más allá del gobierno de turno que estuviera, no importa. Los derechos humanos vos los tenés que defender porque es el mejoramiento de la gente en su vida, en su bienestar, y al mismo tiempo una necesidad de equiparar las necesidades de cada uno con todo el mundo. Y bueno, por eso la designación es muy importante en esto, ¿no? Más allá que ahora hay que votar de vuelta la designación de otro integrante por la salida de Leniani. En ese sentido, ¿familiares a quién apoya? Nosotros apoyamos lo que las organizaciones sociales apoyan. Nosotros apoyamos ahí, porque es gente idónea, gente que ha trabajado en ese sentido, y bueno, lo que apoya Crisol, lo que apoya Serpaf, digamos, todos esos nombres que circulan, que a nosotros nos da la garantía, aquí hay que trabajar, aquí hay que resolver. No se puede hacer política partidaria en el tema de los derechos humanos. Si vos querés, lo traes a esto o lo traes a lo que quieras, ¿no? La gente en la calle, la gente en laburo, el mejoramiento de la salud. No había remedio, ahora hay remedios, ¿no? La educación, por ejemplo, ¿no? Tan necesario de que tengamos una educación en la población, en todos los sectores, de saber de la historia, qué ha pasado, cómo ha sido la historia, cuál es la verdad, dónde está la memoria. Hay que ventilar, hay que abrir puertas para que la gente se entere. Y Javier, sé que es difícil en poco tiempo, pero te pido alguna reflexión porque julio es un mes particular, el 16 la gente habla del recuerdo de la final del Mundo de Uruguay, pero es el día que figura como la fecha de nacimiento de tu hermano, el mes donde fue desaparecido. Es un mes que me imagino que te remueve muchas cosas a vos. Sí. Es complicado. No, es complicado. Sí, está bien, digo, el hecho del fútbol, la conmemoración del campeonato mundial, nosotros somos casi seres humanos, nos gusta la vida, nos gustan los amigos, nos gusta la familia, nos gusta juntarnos, estar con gente, nos gusta el cine, el teatro, las murgas, somos como todo el mundo, como eran los desaparecidos, que era gente en definitiva que luchaba, y es lo que la gente va entendiendo eso. Por suerte la gente lo va entendiendo y nos va apoyando y bueno, te sentís realmente reconfortado en eso. Para mí es complicado el mes porque, bueno, la fecha del Campeonato Mundial, que nos alegra evidentemente, ¿no? Que estaba preparado para otra cosa y bueno, los campeones del mundo le ahogaron la fiesta. Y nos alegraron a nosotros. Yo tenía 5 años cuando yo vivía ahí por Villayo de Micoramburú. Mi padre nos llevó a la azotea y vimos llegar el avión que venía de Maracaná. Me acuerdo de eso perfectamente. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y el mes es la desaparición de mi hermano el 19 de julio, la muerte de él el 21.
en la tablada, que lo mataron, bueno, que hemos logrado con eso condenar por 21 años a tres de los responsables, Silvera, Ferro y este otro que vivía en Piriápolis, que no me sale, que era el responsable de la tablada. Y al mismo tiempo yo también, un 29 de julio caí en una reunión con 8 compañeros. Caí el 29 y el 31 de julio matan a Álvaro Balbi. En el mismo lugar de detención tuyo, además, en ese caso, Javier. En el mismo lugar de detención. Además. Sí, lo sentimos cuando lo estaban matando, ¿no? Fuimos, después de 35 años, entramos y marcamos lugar y estaban los abogados nuestros, el fiscal, los abogados de ellos y chito, marcamos todo. Y bueno, en el caso de Álvaro Balbi no tenemos, digamos, que participó, que ahora fallecieron, Telechea, que murió, La Momia, que murió, este muchacho que lo marcamos, el alias Pecosville, que nos acordamos de él, que fue a mi casa, que fue a la casa de otro, que nos vigilaba y que mató a Álvaro Balbi. Lo dijo él, yo lo sentí y está denunciado. Y ves, son de esas cosas que vos no podés entender. ¿Cómo no se va a saber? ¿Cómo no se va a saber el nombre de ese muchacho joven? Pecosville, porque era rubio, de pelo largo. ¿Cómo no se va a saber el nombre de un hecho que debe estar registrado por algún lado? Por eso esperamos, bueno, en los cambios de gobierno siempre vamos mejorando algo, ¿no? Esperamos realmente que podamos seguir mejorando, que podamos saber la verdad para afirmar la democracia, para tener la paz, para estar más tranquilo, acompañado de todo lo demás en materia de derechos humanos que hay que solucionar, que la gente se lo merece y que bueno, y que nosotros recibimos un apoyo extraordinario de la gente, porque la verdad, yo lo decía hoy en un comentario, el apoyo de la gente que nos da año a año, que cada vez es más, que en este país, en 80 ciudades, el 20 de mayo se plantan y hacen cosas. 80 ciudades, 12, 15 del exterior, todo el deporte que se pronuncia, no se pronuncia más porque los jefes de los clubes dicen que no se puede hacer política. ¿Y ellos qué hacen en los clubes? Hacen política para después ponerse ahí para alguna lista, para alguna cosa. La libertad es libre y la necesidad de la gente de expresarlo hay que dejarlo que se exprese, porque las sociedades se desarrollan si se expresan, si conocen la verdad y si buscan los caminos para las transformaciones de la gente. Javier, muchas gracias por estos minutos muy amables. Gracias a ti. Rosina, en las palabras de Javier Tassino, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, bueno, como él mismo decía, ¿no? En continuar buscando la verdad. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y le contamos que la selección uruguaya femenina cayó 1-0 ante Argentina en su segundo partido por el Grupo A de la Copa América de Ecuador. En un partido parejo, las celestes tuvieron chances en el primer tiempo, donde los dos equipos trataron de ir a buscar el arco rival. Así, Belén Aquino estuvo cerca de la apertura. El segundo tiempo, allí el ingreso de Quilly Núñez en el elenco porteño fue el aviso de gol. El gol albiceleste finalmente llegó a los 75 minutos con Florencia Bonsegundo picando la pelota ante la salida de Sánchez para el 1-0. Las charrúas van a volver a jugar el viernes a las 18 frente a Perú y el jueves 24 a las 9 de la noche contra Chile. A segunda hora, Ecuador le ganó 3-1 a Perú. Los dos mejores equipos van a estar clasificando a semifinales y el tercero jugará frente al tercero del otro grupo por un lugar en los Juegos Panamericanos del año 2027. Nos vamos ahora, los vamos a estar esperando en nuestra edición central a las 18:30 o si no mañana a la primera hora a las 8. Que pasen bien.
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que la empresa Heath Global, responsable de la planta de hidrógeno verde que se ubicará en Paysandú, accedió a realizar una reingeniería total del proyecto para atender los reclamos planteados desde Argentina. La Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén, que el gobierno de la calle Pou inauguró poco antes de finalizar su mandato, no tiene actividad ni presupuesto para funcionar. La Oficina Nacional del Servicio Civil conmemoró 40 años de existencia y en ese marco se destacó el papel rector de la gestión humana del Estado uruguayo, con avances en transformación digital, equidad de género y formación profesional de los funcionarios públicos. Con 75 votos en la Asamblea General Legislativa, la ex jueza penal Mariana Mota fue designada como nueva directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La otra candidata, la ex fiscal Gabriela Fossati, logró una sola adhesión, hubo 41 votos en blanco y 6 anulados. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que cuando se levante la alerta roja por frío polar, el gobierno aprobará un nuevo decreto para mantener en funciones el operativo interinstitucional de asistencia a personas en situación de calle. Al menos 20 personas fallecieron pisoteadas en una avalancha en un centro de distribución de ayuda operado por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza en el martirizado enclave palestino. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunirá mañana a la hora 11 con el secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, para hablar sobre la decisión de su colectividad de no participar del diálogo social, y también recibirá por separado a los presidentes del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del Partido Independiente, Pablo Mieres.